Amado Padre que moras en el cielo, santo y glorificado es tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, porque en tu providencia nos has traído a este lugar con el firme deseo de escuchar tu palabra, de escuchar el mensaje de salvación para nuestras vidas. Oramos, Señor, para que en esta noche tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje de salvación para nuestras vidas. En el nombre santo y dulce de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a ir a la palabra de Dios, al libro de Daniel. Si trajiste tu Biblia, por favor, abre tu Biblia. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Y nuestro tema de hoy se titula Providencia para los inalcanzables. Daniel 4, 37. Y mira lo que dice la Biblia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta semana hemos estado disfrutando y conociendo la providencia de Dios, cómo Él cuida de sus hijos, cómo Él protege de su creación, cómo Él interviene en momentos difíciles en nuestra vida y cómo todos los días recibimos manifestaciones de su providencia. Y es que su providencia es algo incomprensible para el ser humano. Ya lo decía Job en el capítulo 11, versículos 7 al 9, refiriéndose a esa profundidad que es imposible para ti y para mí comprender. Mira lo que dice la Biblia en Job capítulo 11, versículos 7 al 9, dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes saber tú? Más extensa que la tierra es su dimensión, y más ancha que ¿qué cosa? Que el mar. Por lo cual la providencia de Dios se manifiesta en lugares que no esperamos, en situaciones que parecen perdidas, en medio de cosas como un futuro incierto, en medio de una crisis. Y lo maravilloso es que la providencia de Dios puede alcanzar hasta aquellos que se creen inalcanzables. Hasta aquellas personas que dicen: yo estoy sumido en mi pecado y es imposible que Dios haga algo por mí. Yo estoy tan lejos de Dios que su misericordia ya no me alcanza. Pero la providencia de Dios es tan maravillosa, tan profunda, que lo imposible se hace posible. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que parecían inalcanzables. Por ejemplo, la Biblia nos muestra a Naamán,
el capitán ¿qué? El capitán sirio. Que la providencia de Dios llegó a través de una niña cautiva. Él estaba enfermo de lepra y la niña le dijo: allá en mi país hay un hombre de Dios que puede ¿qué? Sanarte. Naamán creyó, fue, se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue ¿qué? Y fue sano. Providencia de Dios para una persona inalcanzable. La Biblia nos muestra también a Rahab la prostituta. Ella vivía vendiendo su cuerpo. Ese era su método de sobrevivir. Y esa vez que los espías llegaron y ella les ofreció alojamiento, los protegió y los espías escaparon, ella dijo: cuando invadan la tierra, por favor, quiero que mi familia y yo seamos salvos. ¿Y qué pasó? Solo ella y su familia fueron salvos. ¿Quién iba a creer que Rahab sería salva? Nadie. Inalcanzable, pero alcanzable para Dios. Zaqueo, un hombre odiado por las personas de su tiempo. No era una buena persona, era una mala persona, se aprovechaba de los demás. Y la providencia en persona llegó a su vida y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque hoy yo voy a ir a tu casa. El mismo Jesús. Imagínate la cara de todos los demás. ¿Cómo es posible que Jesús visite a ese ladrón, a ese malo? ¿Por qué no me visita a mí, que soy el sacerdote? ¿Por qué va a esa casa? Porque lo que parece imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para nuestro Dios. Yo no sé si esta noche tú viniste sintiéndote inalcanzable. Yo no sé si esta noche tú viniste diciendo: yo voy porque no le pude decir no a mi vecino, a mi vecina. Yo voy, pero Dios no me va a alcanzar porque he ido muy lejos. Te tengo una noticia. La providencia de Dios te está buscando. La providencia de Dios está sobre ti. Y que vinieras esta noche, Dios solamente usó a la persona que estaba contigo para que vinieras a este lugar a escuchar su palabra. Te has hecho inalcanzable porque tienes problemas, porque has perdido a seres queridos, porque has pasado por momentos difíciles. Y eso te ha molestado, eso te ha lastimado y has dicho: yo no quiero nada con Dios. Pero Dios dice: yo no te he dejado, yo estoy contigo. Esta noche hablaremos de un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor. Él era el hombre más importante de Babilonia. Era el rey. Y para todos, Nabucodonosor era un inalcanzable. ¿Por qué era inalcanzable Nabucodonosor? Bueno, porque los reyes eran crueles. Los reyes eran déspotas. Los reyes eran opresores. Los reyes eran orgullosos. Muchos de ellos se creían dioses
Y decían: yo no necesito a Dios porque yo soy Dios. Ellos, si se les antojaba acabar con una familia, lo hacían. Y si se les antojaba dar vida a una familia, es decir, perdonarle la vida, le perdonaban. Porque ellos se creían dioses. Y había una característica más: eran faltos de misericordia. Si te preguntaran a ti esta noche y dirías: ¿será que este tipo de hombre tienen salvación? ¿Tienen perdón? Y si a ti te han hecho daño, ¿qué responderías? Seguramente dirías: no, que perezcan en sus pecados, no tienen salvación. Pero recuerda esto: en nuestro concepto, lo que es imposible para nosotros, cuando Dios llega a la vida de una persona, lo transforma, lo cambia y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que si hoy estás preocupado por un vicio, por tus hábitos, por tus problemas, por tus dificultades, y dices: es que esto me impide entregar la vida a Dios, la palabra de Dios dice: para Dios no hay nada imposible. Nabucodonosor era un inalcanzable. Pero lo maravilloso es que aunque Nabucodonosor en este momento de su vida no conoce nada de Dios, Dios ya lo conoce a él. Y en la Biblia encontramos mensajes en el profeta Jeremías que Dios ya tiene en sus planes a Nabucodonosor, aunque él no lo sabía. Nabucodonosor no sabía que Dios lo tenía en cuenta, pero Dios ya lo tenía en cuenta. Puede ser que esta noche tú digas: nadie se preocupa por mí, nadie ve mi bienestar, estoy solo en este mundo. La buena noticia es que Dios sí piensa en ti. Es que Dios está pendiente de ti. Es que Dios te ama a ti. Y aunque Nabucodonosor no lo sabía, Dios ya lo tenía en sus planes. ¿Y cómo sé esto? Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 25:9. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Mira lo que dice la Biblia. Hable la Biblia conmigo, porque hoy vamos a dejar que Dios nos hable. Jeremías 25:9 dice: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿mi qué? Mi siervo. ¿Cómo dice? Mi siervo. ¿Cómo es posible que Dios le llame siervo a un rey pagano, a un rey cruel, a un rey déspota, a un rey malo, a un rey que adora muchas deidades? Aunque tú digas: yo no tengo en cuenta a Dios en mi vida, Él te tiene en cuenta. Aunque tú digas: yo no conozco a Dios, Él te conoce. Y desde antes de nacer. Nabucodonosor no sabía esto. Así que Nabucodonosor alistó su ejército y fue a Jerusalén a invadirla, pensando que era su proyecto. Pero no sabía que detrás de ese proyecto que él tenía, la providencia de Dios estaba sobre él. Porque Dios lo usaría
como instrumento de juicio para su pueblo. Tal vez tú digas: hoy yo tengo planes, yo tengo proyectos, pero Dios está allí y dice: te voy a alcanzar, porque yo tengo un plan mejor para tu vida. Qué emocionante saber que Dios tiene ese poder. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, porque Dios se mostró 3 veces a Nabucodonosor. 3 veces le mostró su providencia, 3 veces lo llamó de manera amable, de manera pacífica, con sus brazos de amor. La primera vez fue cuando los hebreos llegaron a Babilonia, y después de los 10 días en que decidieron comer de manera diferente, estos muchachos se presentan delante del rey. Y mira lo que dice la Biblia, Daniel capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Esta es la primera vez que Nabucodonosor sabe del Dios del cielo. Mira lo que dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Primera vez que Nabucodonosor ve el poder del Dios del cielo. Jóvenes, 10 veces más sabios. Jóvenes más inteligentes que los magos de Babilonia, que llevaban toda una vida de preparación. Primera vez que escucha del Dios del cielo. Segunda vez fue cuando Dios le mostró el sueño que vimos ayer. Y él buscó explicación en sus magos, en sus astrólogos. Pero la Biblia dice que la segunda vez que él escucha del Dios del cielo es cuando Daniel interpreta el sueño. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. Abre la Biblia conmigo, porque la Biblia nos tiene que decir cuál es la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, ¿dónde? En el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Segunda vez que escucha del Dios del cielo. Para Nabucodonosor, escuchar del Dios del cielo es nuevo, porque él sí tiene dioses, pero sus dioses son de oro, de plata, de bronce, de hierro. Él los tiene visibles. Pero ahora le dicen, hay un Dios, ¿dónde? En los cielos. Él es el que revela los misterios. Y la tercera ocasión que Dios le llama con amor es cuando lanza
al horno de fuego a 3 jóvenes. Los lanza para que sean quemados. Los lanza para dar un ejemplo. Y de repente Nabucodonosor está allí mirando, esperando que se quemen. Y de repente ve a una persona diferente en el fuego. Ya no son 3, ahora son ¿cuántos? 4. Y él mismo dice, el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es decir, que Dios en su misericordia y en su providencia se mostró ante los ojos del rey. Porque Dios quería que Nabucodonosor lo aceptara. Porque quería que entregara su vida al Señor. Lamentablemente hasta este momento Nabucodonosor no acepta. Solamente dice: el Dios de ustedes, el Dios vuestro, el Dios de Mesac y Abednego. Es decir, es el Dios de ustedes, pero no es mi Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a ti por la vía pacífica? ¿Cuántas veces Dios ha salvado tu vida de la muerte? ¿Cuántas veces ha respondido tu oración aunque tú estás lejos de Dios? ¿Cuántas veces le has prometido: Señor, si tú me sanas, te voy a seguir? Y cuando todo pasa, cuando todo vuelve a la normalidad, das marcha atrás a tu decisión. Qué lamentable es no escuchar la voz de Dios cuando llama con amor. Nabucodonosor no escuchó. Así que Dios tiene que tocar su vida. Así que Dios tiene que hacer un último intento. La Biblia nos dice en Apocalipsis que Dios reprende y castiga a los que ¿qué? A los que ama. El Señor amaba a Nabucodonosor. El Señor veía en Nabucodonosor a uno de sus hijos. Así en esta noche el Señor ve a una hija de Dios, a un hijo de Dios que está aquí sentado. Y aunque tú digas: no, pastor, yo no, pero Dios dice: sí, tú sí. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Porque yo te creé, porque yo te formé. Así que Dios lo intenta una vez más. Y Nabucodonosor vuelve a tener un sueño. Vuelve a soñar una vez más. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 4 al 7. Abramos la Biblia, por favor. Es importante que estudiemos el santo libro del Señor, porque ahí está el mensaje de salvación. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar ¿qué cosa? Su interpretación. Nabucodonosor no había aprendido nada del Dios del cielo.
Seguía rechazando al Dios del cielo. Ya Daniel le había dicho que nadie más podía interpretar los sueños que el Dios de qué, del cielo. Pero tiene un problema y nuevamente llama a ¿quiénes? A sus magos, a sus astrólogos, a gente que no puede darle solución a sus problemas. Como seres humanos cometemos un error y a veces lo volvemos ¿qué? A repetir. No aprendemos de nuestras equivocaciones. Nabucodonosor lo hizo. Tuvo un sueño y en lugar de buscar ayuda en Dios, la buscó en los seres humanos. Y ahora yo quiero parafrasearte el sueño. ¿Cuál fue el sueño? La Biblia dice que Nabucodonosor soñó un árbol enorme. Un árbol frondoso, imagínate una ceiba. Un árbol hermoso, de hermoso tronco que llegaba hasta el cielo. Y lo precioso de este árbol es que en las ramas del árbol estaban las aves de los cielos, hacían sus nidos. Y en su sombra las bestias del campo estaban descansando del intenso calor. La escena era preciosa, pero de repente se escucha una voz del cielo de uno de los vigilantes que dice: cortad el árbol y atad sus troncos con cadenas y pasen sobre él. ¿Cuánto tiempo? 7 tiempos, 7 años. Esto es lo que él había soñado, pero dejad en la hierba, en la tierra su tallo. Es interesante lo que está pasando. Nabucodonosor ve este sueño y queda asustado, queda perplejo, no sabe qué significa. Sus magos no le pueden responder. Así que viene el joven Daniel. Y cuando Nabucodonosor le cuenta el sueño, Daniel se queda atónito, preocupado. Daniel amaba a Nabucodonosor, era su amigo. Y el rey se da cuenta que Daniel está asustado, está atónito. Y el rey le dice: Daniel, habla por favor, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le dice: rey, yo quisiera que este sueño fuera para los que te hacen mal, fuera para aquellos que te quieren ver mal. Pero lamentablemente este sueño es para ti. Este sueño era una profecía, todavía no había pasado, solamente era un aviso de parte de Dios para el rey. Y en resumen, este árbol representaba ¿a quién? A Nabucodonosor, al rey, que Dios le había dado poder, le había dado gloria, le había dado honra, y las naciones se rendían ante sus pies. Pero este exceso de poder, este exceso de gloria, lo habían llevado a ser arrogante, a ser cruel, a ser déspota. No era agradecido, era malo. El poder lo había corrompido. El ser humano, cuando Dios le bendice en extremo, en lugar de agradecer a Dios, se aleja de Dios.
En lugar de ir hacia el Dios que da las bendiciones, ama más a las bendiciones. En lugar de pasar tiempo con Dios, pasa más tiempo en el trabajo. Se aleja ¿de quién? De Dios. Hay personas, yo conozco personas que son equilibradas, que aunque Dios les bendice, apartan tiempo para Dios, se esfuerzan por estar en la presencia de Dios. Pero Nabucodonosor no era así. Se había vuelto como arrogante, cruel, orgulloso. Y Dios le dice: hay un aviso para ti. ¿Qué pasaría contigo si te dijera el Señor esta noche: mira, Joel, mañana vas a morir? ¿Qué haría Joel? Yo vendría a sus pies, me entregaría y le diría: Señor, tú eres mi todo. Me pasaría orando toda la noche en este lugar, porque mañana, ¿qué cosa? Voy a morir. Nabucodonosor tuvo el privilegio de saber el futuro por adelantado. Daniel le dice: mira, oh rey, tú has hecho todo esto, Dios te ha dado bendiciones, Dios te ha dado todo. Pero quiero leer una parte de la palabra de Dios. Daniel capítulo 4. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4. Versículo 24. Daniel capítulo 4, versículo 24 dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Si Nabucodonosor no cambiaba, su reino le sería quitado. De ser el hombre más prominente y poderoso, pasaría a ser una bestia. Y pasarían 7 años para que reconociera que Dios es el rey de todo. Muchas veces tenemos que perderlo todo para reconocer a Dios. Perdemos familia, perdemos amigos, perdemos trabajo, perdemos todo lo que nos da seguridad. Porque cuando no tenemos nada, es cuando miramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame. Porque cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos todo, muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando somos jóvenes nos creemos con toda la fuerza y hacemos y deshacemos con nuestra vida. Y nos olvidamos que somos seres humanos pasajeros, transitorios, que hoy estamos y mañana ya no. Daniel ama tanto a Nabucodonosor que le da un consejo extra. Esto ya no es parte de la interpretación, es un consejo de amigos. Es como yo que me acercara con un amigo y le diga: amigo, te he visto que no estás bien. Quiero darte un consejo de amigos. Daniel hace eso con Nabucodonosor. Mira lo que dice Daniel 4:27, va a aparecer en la pantalla. Daniel 4:27, y le dice:
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Un consejo difícil para un rey orgulloso, cruel, déspota y falto de misericordia. Sencillamente Daniel estaba diciendo: haz un cambio de 180 grados en tu vida. De malo pasa a ser bueno, de cruel a misericordioso, de malvado a benefactor. ¿Qué quiere Dios contigo en esta noche? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que te impide que le entregues tu vida y corazón? ¿Qué es lo que está deteniendo que escuches la voz de Dios en tu vida? Recuerda que hasta aquí todavía es una profecía. No ha pasado, es un aviso solamente. El Dios de la providencia está persiguiendo a Nabucodonosor. No quiere que se pierda. Parece inalcanzable, pero para Dios es alcanzable. Para la gente, Nabucodonosor no tiene salvación, pero para Dios sí tiene salvación. Para Nabucodonosor, para la gente no tiene esperanza, pero para Dios tiene ¿qué? Esperanza. Si esta noche tú dices: para mí no hay salvación, la buena noticia es que Dios dice: sí hay salvación. Si esta noche tú dices: yo estoy muy lejos, para Dios estás a un paso para entregarle tu vida y corazón. Si algo te parece imposible, para Dios es posible. La Biblia dice que pasaron 12 meses, un año. Por lo menos un año le sirvió el consejo. Un año Nabucodonosor trató de reprimir su orgullo. Pero pasó un año y un día se levantó muy cómodo y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado con la fuerza de mi poder? Su corazón se ensoberbeció. Y dice la Biblia que todavía estaba hablando cuando una voz del cielo le dijo: tu reino te será quitado y serás echado dentro de las bestias. ¿Por qué no aprendemos como seres humanos? ¿Por qué no aceptamos a Dios cuando todo va bien? ¿Por qué no le entregamos nuestra vida cuando nos llama con amor? ¿Por qué tenemos que estar a punto de morir para decir: Dios tenía razón? ¿Por qué nos aferramos a caminar solos en la vida? ¿Por qué creemos que las cosas de este mundo serán eternas? ¿Por qué? Porque así son los seres humanos. Así somos. Pero Dios nos da oportunidades. Pasaron los 7 años y Nabucodonosor entendió algo. Y fíjate, querido hermano y hermana, amigo,
que su declaración de fe es la más bella que hay en la Biblia. Después de la crisis, él reconoce el poder de Dios. Y mira lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos que justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora ya no dice el Dios vuestro, ahora ya no dice el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ahora ya no dice el Dios de vosotros, ahora dice yo engrandezco y glorifico al Dios del cielo. El Señor sabía en su providencia que este rey arrogante era uno de sus hijos. Y como el buen pastor, salió a buscarlo. Salió por él y dijo: lo voy a encontrar y lo voy a traer para gloria de mí. Dios busca a sus hijos donde están. Tal vez esta noche tú te sientas inalcanzable, pero para Dios tú eres alcanzable. Y Dios te está buscando. Y Dios te está llamando. Por eso esta noche estás en este lugar. Porque la palabra del Señor nos dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo y para conmigo, no queriendo que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Si tú conoces a alguien que parece inalcanzable, para Dios es alcanzable. Si tú conoces un caso que es imposible, que esté en el vicio, que esté en la droga, y para ti jamás encontrará a Dios, Dios lo va a encontrar. Si tú mismo te sientes inalcanzable, Dios te está buscando.